¿Ustedes qué creen que estaba haciendo Jesús 40 días? ¿Mm? En los Hechos de los Apóstoles sale que estuvo 40 días hablándole acerca del reino de Dios. A los apóstoles. Estuvo con los apóstoles organizando los cuatro evangelios. Porque los cuatro evangelios no lo organizaron los apóstoles. Para nada. Yo creo. En 40 días se organizó Mateo, Marco, Lucas, Juan. Sí. ¿Y qué lo dice? Ezequiel 47. Cuando va a medir los ríos del paraíso. Y salía de Edén un río y de allí se repartía en cuatro brazos. Era la misma agua salutífera de Ezequiel 47, donde el ángel le mide los evangelios, que el de Marco, el agua le llegaba a los tobillos. Es sinóptico, muy bajito, que eran como espejo de agua. Y seguía, porque tiene profundidad y largo, pero no tiene ancho. Qué raro que el ángel le mida el largo y la altura, más no el ancho, porque no era un río. Y 500 metros más allá, el agua le llega a la rodilla. Ah, Mateo, sí. Y 500 metros más allá de ese espejo de agua, el agua le llega hasta los lomos, hasta aquí. Y 500 metros más allá, es muy difícil el Evangelio de San Juan, no se podía pasar sino a nado, que era el Éufrates. Y ese tenía 7 señales, 7 yo soy, 7 discursos que nadie puede entender qué era. Es lo más difícil. Y por eso el ángel que le mide a Ezequiel el río, que era uno solo, que tiene 4 secciones. Era el río que salía del costado de Jesús, porque Edén es Jesús, allá en Génesis, y salía de Edén un río, y ahí se repartía en 4 brazos. Y eso es lo que mide el ángel, se lo mide a Ezequiel, la agua salutífera, y a ambos lados de ese río, que eran los 4 evangelios, había muchísimos árboles frutales. Pero en Apocalipsis dice que a ambos lados del río está el árbol de la vida. Entonces le cambian. Eran árboles frutales, a uno y el otro lado del río crucian árboles frutales y las hojas de los árboles eran medicina. Los árboles son los que escribieron los 4 evangelios. El evangelio de Mateo tiene rostro de hombre, igual que la esfinge, rostro de hombre. La esfinge tenía cuerpo de león, las patas eran de buey y a las de águila, como el evangelio de San Juan. Los 4 elementos de juicio estaban en la esfinge. Y el Orión, los 3 tiempos, estaban en las pirámides. 500 años de juez y miserino. Chefren, 1000 años de profeta. Cheop, 2000 años de gentile. Jesús estuvo allí cuando era niño, cuando lo llevaron a Egipto cuando quería matarlo Herodes. Estuvo 3 años y medio, hasta que volvió y se fue a vivir a Nazaret. ¿Quiénes le pagaron la estadía? Los magos. Le pagaron 42 meses, no más. Cuando se cumplieron los 42 meses que le habían pagado la estadía a José, a María y a Jesús, tuvieron que volver. Herodes había muerto. Parecen cosas inéditas. Pero está. En Apocalipsis dice que a la mujer se le tenía un lugar preparado allá en Egipto para que el dragón, que era Herodes, echaba un río de fuego, una orden que matara a los niños. Pero el lenguaje que lo dice,
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado lugar 42 meses. Claro, cuando va José, se va a Egipto con ella y la acompañaron los magos. Dice, y andarán las naciones a tu luz, a la luz del Evangelio de Cristo, y reyes al resplandor de tu nacimiento. Está escrito. Isaías 50 y 61, creo que 60. Isaías 64. Dice, andarán las naciones a tu luz y reyes al resplandor de tu nacimiento. 60. 4. Aquí, 3 o Y 4. andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vaya al versículo 6. De aquí. ¿Sí? ¿Qué dice? Multitud de camellos te cubrirá, ¿Sí? dromedario de Madián Y de Efa. y de Efa. Vendrán todos de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Esos eran los reyes de donde venían, están ahí. Todo el Dromedarios ganado de Madián y de Efa. Venía de Egipto y de distintos de países. Cedar, De Saba. de Nebaiot, Ya, pues, becerros dromedarios de Madián. Traían multitud de camellos cargados con una especie y lo guardaron en donde eran los nabateos, Petra. Allí se guardaba el incienso, guardaban riqueza. Y le mandaron a guardar los magos y le pagaron 42 meses para que Jesús estuviera en Egipto cuando era pequeño y volviera cuando ya Herodes había muerto. Entonces José lo llevó a Nazaret, donde allí tenía un taller de carpintería, en el taller de Nazaret. Allí creció Jesús y también fue carpintero como José. Como pueden ver, esta clase ha sido un recorrido por la Biblia, por el tiempo, por la historia. Y cuando dije que Jesús le había enseñado los evangelios en los 40 días, lo organizó así. Lo organizó de tal manera que tenían que tener, los 4 evangelios tenían que tener 4 concordancias, es decir, lo mismo. Y uno era el que tenía el texto correcto. Las otras eran opciones, eran 4 opciones. Eran 64 textos. De los 64, tenían que quedar solo 16. Porque el trigo es menos y la paja es más. O sea que el trigo venía con paja. Eran 4 opciones, 4 concordancias. Una correcta. De 64, que son las 4 opciones, de los 4 evangelios, solo 16 eran trigo. Los otros eran paja. Después, 144 de A3, concordancia. Le iban a quedar 96 concordancia de A3, y solo 48 de las 144, 48 eran correctas. Y juntándola con las 16, eran 64 en total. Y de 2 concordancias, hay 74. Que de esas 74, solo quedan 37 que son trigo y los otros 37 son paja. Tenían opciones. De las 4 concordancias, de A3 y de A2. Se trata de conocimiento específico, es un examen para ser evangelista.
Claro. Nunca lo han hecho. Espero algún día poder mostrárselo, parte por parte. Y por eso que no concuerdan las concordancias. Una que está respaldada por una profecía, que son 101 temas, que son los que quedan, 101, de todos los temas. Y los textos que están en San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. En los 4 está el pasaje del burrito. Y que un texto, el de San Juan, dice que Jesús encontró un burrito, y montó sobre él. Y en el Evangelio de ahí dice que Jesús mandó a buscar a la burra y al burro. No, eso no corresponde. Donde dice San Juan que Jesús halló al burrito y después se dio cuenta que eso no se lo habían hecho, pero los evangelios los programaron así, está programado. Dice que tiene que ser conocimiento específico. Es una prueba de conocimiento específico para ser evangelista, porque si van a predicar a granel, va a haber más paja que trigo. Eso no lo sabía. Bien. En la sabiduría se sabe. Y que fue en los 40 días que se organizaron los evangelios así. Que tenían que tener opciones. 4 opciones, 3 opciones, 2 opciones. Y ahí se enseñaba cuál era la opción correcta y cuál no. Que era paja y que era trigo. Y eso Jesús le enseñaba a refregar espigas. Sobre. Eso es paja. Lo que queda es trigo. Ay, y lo pillaron haciendo eso, refregando espigas en el día de reposo. Y le dice que no respetaba el día de reposo. A ver, espérate. El día de reposo, donde Dios reposa de su obra, que son 7 libros, es el Apocalipsis. El último de los libros es el reposo de Dios. Y justamente el discípulo amado que escribe el Apocalipsis, que está en Génesis, capítulo 2. Y bendijo Dios al día de reposo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, que era una obra literaria, Génesis, Isaías, Ezequiel, Mateo, Lucas, Juan y Apocalipsis, y ahí descansa Dios. Entonces, por eso decía Isaías, ¿qué día de reposo? Ni Moisés sabía que lo que era el día de reposo, era un libro. El último libro de la Biblia es el día de reposo. ¿Qué haces con eso? ¿Dónde te queda la erudición? Yo avergüenza a los sabios. Y pregúntenme a mí. No se imaginen. La imaginación produce confusión. Si le preguntan a él, va a decir, claro, así es. En el capítulo 2 de Génesis sale el Apocalipsis. Es una proyección del futuro allá en el pasado. Y bendijo Dios al día de reposo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo eran los profetas. Y el día de reposo al cual él bendijo era el último profeta que Juan el Amado, que escribió el Apocalipsis. Y lo puso solo en una isla y lo santificó, santificar por la parte. Está en la isla de Paz. Dice el que estaba más santificado que todo estaba solo. Sí. Interesante, ¿verdad? Nunca me lo hubiera imaginado. Hasta la próxima. Al próximo video. Y vamos a estar en otro video más
interesante interesante. para usted. Adiós, chao. Despídete.